Cuando mi nuera me bloqueó la entrada de la iglesia y me soltó con veneno, no hay lugar para ti, mamá. Mientras mi propio hijo giraba la cabeza para no verme, sentí un zumbido ensordecedor en los oídos. La presión se me disparó y el corazón me golpeaba las costillas con rabia pura, dejándome casi sin aliento. Pero lo que ellos ignoraban mientras entraban a presumir es que con una sola llamada yo estaba a punto de convertir su fiesta millonaria en su peor pesadilla financiera. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir cómo les enseñé una lección inolvidable. Esta es una historia real y necesaria sobre el respeto que no se compra, y te aseguro que el desenlace te abrirá los ojos. Quédate hasta el final porque lo que hice cambiará tu forma de ver a la familia. Soy doña Carmen, tengo 65 años y he dedicado mi vida a levantar mi ferretería en el norte con el sudor de mi frente. Creí que darle todo a mi hijo era amor hasta que aquel domingo me demostró que para él solo valía mi chequera. Estaba terminando de arreglar frente al espejo grande de mi recámara, alisando con cuidado el roponcito de lino blanco que mandé traer especialmente de Aguascalientes para mi nieto. Era una preciosidad tejido a mano, de esos que ya no se ven digno de un príncipe. Fuera el aire de San Pedro ya olía a carbón y a grasa de la carne asada, que los vecinos empiezan a preparar desde temprano los domingos, ese aroma inconfundible que nos dice a los regios que es día de familia. Me puse mis aretes de oro, esos antiguos que eran de mi madre, y revisé por quinta vez que en mi bolsa de mano estuviera bien guardado el sobre con el cheque. 000 pesos, ni un centavo menos firmados con mi puño y letra para liquidar el salón de fiestas, porque mi hijo Roberto y su esposa Vanessa querían algo espectacular y yo, como buena abuela consentidora, no les iba a negar el gusto, aunque me pareciera un despilfarro. Marqué el número de Roberto solo para confirmar que nos veíamos en la parroquia de Fátima a la 1, pero cuando me contestó, sentí algo raro de inmediato. No me saludó con el gusto de siempre. Su voz sonaba bajita, como si estuviera escondiéndose de alguien, y se notaba nervioso, apresurado. Me dijo casi susurrando que mejor llegara directo a la fiesta al salón, porque la ceremonia en la iglesia iba a ser algo muy íntimo, muy chiquito, y que, honestamente, no sabía si yo iba a caber en las bancas. Me quedé con el celular pegado a la oreja, sin entender nada. ¿Cómo que no iba a caber la abuela en la iglesia? ¿Cómo que era íntimo si yo estaba pagando la fiesta para 200 invitados? Colgué la llamada con un nudo en el estómago. Esa sensación fría que acá en el norte llamamos mala espina, intuyendo que mi dinero sí era bienvenido, pero mi presencia tal vez no tanto. Por supuesto que no me quedé en la casa esperando como una anciana obediente. Agarré las llaves de mi camioneta y salí decidida hacia San Pedro, aunque la espalda me punzaba con cada movimiento un dolor sordo y familiar que es mi compañero desde hace años. Esas hernias que tengo en la columna no son de gratis ni por la edad, son las medallas de guerra que me gané cargando bultos de cemento y varilla en la ferretería cuando mi esposo falleció. Yo no tuve el lujo de vivir el duelo en una cama. Me tuve que fajar los pantalones y trabajar a la par de los albañiles, tragando polvo y sudor, todo para pagar las colegiaturas carísimas del TEC de Monterrey. Quería que Roberto tuviera el futuro brillante que yo no tuve. Y vaya que me costó sangre y salud dárselo. Mientras manejaba, se me vino a la mente la imagen de Roberto de joven, cuando todavía me miraba con admiración y me juraba que el día que él fuera gerente, yo sería su reina y no volvería a levantar ni un dedo. Qué ironía tan amarga tiene la vida. Ahora él es el gerente general de mi propia empresa, maneja las cuentas y se pasea por los clubes sociales, presumiendo un éxito que heredó. Mientras que yo, la dueña, la que construyó cada pilar de ese negocio, me he convertido en su secreto incómodo. Tal parece que mis manos callosas, mi piel curtida por el sol y mi forma franca de hablar desentonan con la imagen de empresario moderno y sofisticado que él se empeña en venderle al mundo.
Al llegar a la iglesia de Fátima, mis sospechas se confirmaron de la peor manera. De reunión íntima, aquello no tenía nada. El atrio parecía una pasarela de modas o una convención de negocios. Había decenas de personas bajando de autos de lujo, gente que yo no conocía, socios comerciales, políticos locales y un montón de esas muchachas que se dicen influencers. Iba a subir las escalinatas buscando con la mirada a mi hijo o a mi nieto cuando Vanessa me salió al paso bloqueándome la entrada. Mi nuera traía puesto un vestido de diseñador y una de esas sonrisas congeladas que ensaya frente al espejo. Sin siquiera darme los buenos días, me detuvo en seco y me dijo con una voz dulzona pero venenosa que qué pena que hubiera ido. Me soltó sin tantita vergüenza que no había lugar para mí en las bancas porque habían tenido que reservar todos los espacios para los contactos estratégicos de Roberto y la gente importante de la sociedad. Tuvo el descaro de rematar diciéndome que me veía muy cansada, ojerosa y que lo mejor para todos era que me fuera a mi casa a descansar, tratándome como a un estorbo que afea la foto familiar. Desde el atrio con el sol de mediodía cayendo a plomo sobre mi cabeza, tuve que ver la ceremonia a la distancia, como si fuera una extraña espiando una fiesta ajena a través de las puertas de cristal abiertas. Vi el momento exacto en que el padre derramaba el agua bendita sobre la cabecita de mi nieto, envuelto en ese ropón de lino que yo misma había acariciado con tanta ilusión hace unas horas. Había 150 personas adentro, gente que ni siquiera conocía al niño ocupando cómodamente las bancas de caoba, mientras la abuela, la mujer que pagó la misa, los arreglos florales exagerados, y hasta la ofrenda a la iglesia sobraba. Busqué desesperadamente la mirada de Roberto, rogando por un gesto de su parte, algo que me dijera que entrara, y lo vi. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron por encima de los hombros de la gente y, ¿saben qué hizo mi hijo? Giró la cabeza, se acomodó el nudo de la corbata y fingió que no me veía prefiriendo sonreírle a un socio, que darle su lugar a su madre. Fue ahí, en ese preciso instante de cobardía, donde la venda se me cayó de los ojos de golpe. Entendí con una claridad brutal lo que estaba pasando. No era falta de espacio, era vergüenza. Ellos querían mi chequera para financiar su fantasía de familia joven y exitosa de San Pedro. Pero mi presencia con mis manos curtidas por el trabajo y mi apellido de comerciante de ferretería les ensuciaba la foto de Instagram. Yo era el recurso, pero no la familia. Sentí un zumbido agudo en los oídos, como si una olla de presión estuviera a punto de reventar dentro de mi cabeza. La presión se me disparó y el corazón me golpeaba las costillas con rabia. Pero no lloré. No les iba a dar el gusto de ver a la vieja haciendo un drama. Sentí como se me endurecían las facciones volviéndome de piedra fría, como el concreto que vendí tantos años para mantenerlos. Miré a Vanessa, que seguía vigilando la entrada con su sonrisa triunfante, y solo le dije 2 palabras secas y cortantes. Está bien. Di la media vuelta y caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. El trayecto de regreso a mi casa fue en absoluto silencio, pero mi mente ya no era la de una madre dolida y sentimental. Había cambiado el chip a modo empresaria a la doña Carmen, que negocia con proveedores difíciles y no se deja de nadie. Entré a mi despacho, me senté en mi silla de piel y marqué el número directo de mi contador, el licenciado Treviño, un hombre de mi total confianza que me contesta hasta en domingo. No perdí tiempo en saludos cordiales. Con la voz firme le di la orden que cambiaría la tarde de todos. Le dije, licenciado, necesito que ejecutes 2 movimientos ahorita mismo. Primero, cancela el cheque del salón de eventos, repórtalo como extraviado o cancélalo en banca en línea, pero que no cobren ni un solo peso. Y segundo, bloquea inmediatamente las tarjetas de crédito corporativas adicionales que usan Roberto y su mujer. Quiero el corte total de flujo de efectivo y la revocación de uso de activos. Ahora sabía perfectamente lo que hacía.
Legalmente eran recursos de mi empresa y donaciones que ante tal ingratitud tenía todo el derecho de retirar antes de que se consumaran. Si para ellos yo no existía en la iglesia, para mí ellos dejaban de existir en el banco. El lunes llegué temprano a la oficina de la ferretería, como lo he hecho los últimos 40 años. Me senté a almorzar mi plato de machacado con huevo y tortillas de harina recién hechas, disfrutando cada bocado con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. No pasaron ni 10 minutos cuando Roberto irrumpió en mi despacho azotando la puerta con los ojos inyectados de sangre y oliendo todavía al alcohol de la fiesta. Venía furioso gritando como loco, porque al parecer la vergüenza lo alcanzó en plena madrugada. Me reclamó a gritos que las tarjetas corporativas habían sido rechazadas cuando intentó pagar las botellas en el after con sus amigos. Y peor aún, que el dueño del salón de fiestas lo había llamado a las 7 de la mañana, amenazándolo con demandarlo por fraude, porque el cheque del banquete había rebotado. Me acusó de haberlo humillado frente a sus socios importantes y de haberlo hecho quedar como un estafador ante la sociedad sanpetrina. Yo ni me inmuté. Le di un sorbo a mi café, limpié la comisura de mis labios con la servilleta y lo miré fijamente. Con la voz tranquila de quien tiene la sartén por el mango, le recordé sus propias palabras del día anterior. Le dije que si él había tenido el descaro de decirme que no había lugar para su madre en la iglesia de Dios, pues fíjate que en mis cuentas bancarias tampoco había lugar para un hijo malagradecido. Su cara se transformó pasando de la ira al miedo en un segundo al darse cuenta de que la llave del dinero se había cerrado para siempre. Roberto intentó avanzar hacia mi escritorio con una actitud agresiva, levantando la mano como si quisiera intimidarme, pero se frenó en seco. En el marco de la puerta ya estaba parado don Rogelio, mi viejo capataz de toda la vida, un hombre de campo con brazos de acero, que me ha sido más leal que mi propia sangre. Don Rogelio se cruzó de brazos sin decir nada, pero su mirada le dejó claro al gerente que si daba un paso más lo sacaba a rastras. Y aprovechando que mi hijo estaba acorralado y temblando, le di el golpe final. Le informé ahí mismo que estaba despedido de la gerencia general de la empresa, porque un hombre que no respeta a su madre no tiene los valores para dirigir mi negocio. Le dije que si quería seguir comiendo de esta ferretería, podía quitarse el traje de marca, ponerse el uniforme de los cargadores y empezar a mover bultos de cemento en la bodega para que aprendiera lo que cuesta ganar cada peso que se gasta. O le entraba al trabajo duro o se largaba, pero de mí no iba a volver a ver un centavo regalado. Como era de esperarse a mi Roberto, el orgullo le pesó más que la necesidad y no aceptó ponerse el uniforme de cargador. Decía que eso era rebajarse sin entender que el trabajo honrado nunca mancha las manos. Lo que mancha es la ingratitud. Las cosas se pusieron feas muy rápido para ellos. Sin mi tarjeta, pagando sus caprichos y con el escándalo de las deudas del bautizo, encima tuvieron que vender esa camioneta del año con la que tanto se lucían por las avenidas de San Pedro. Fue triste ver cómo se les desmoronaba ese castillo de naipes que construyeron con mi dinero. Pero más triste fue confirmar lo que yo ya sospechaba de mi nuera. En cuanto se cerró la llave de la lana y Roberto se quedó sin un peso en la bolsa, a Vanessa se le acabó el amor repentinamente. Agarró sus maletas y se fue con sus papás, dejándolo solo con sus deudas y su soberbia, demostrando que ella no buscaba un esposo, sino un patrocinador. Ahora veo a mi nieto ocasionalmente, pero bajo mis propias reglas y en mi territorio. Ya no tengo que soltar cheques ni pagar fiestas ridículas para que me dejen cargarlo un rato. Vanessa me lo trae no porque quiera que conviva con su abuela, sino porque necesita quien se lo cuide gratis mientras ella busca su próxima oportunidad. Y yo acepto el trato porque el niño no tiene la culpa de los padres que le tocaron. Pero eso sí, ya no hay regalos caros ni lujos desmedidos. Si quieren algo que les cueste, porque no voy a cometer el mismo error 2 veces.
Me duele ver a mi hijo así derrotado y viviendo en un cuartito rentado, pero he tenido que amarrarme el corazón y encomendarlo a la Virgen de San Juan de los Lagos, pidiéndole que este golpe de realidad lo haga madurar y convertirse en el hombre de bien que yo no supe formar a tiempo. Reflexionando con la cabeza fría, reconozco que yo también tuve parte de la culpa. Me la bañé dándole todo a manos llenas, queriendo evitarle las carencias que yo sufrí, y lo único que logré fue criar a un inútil que creía merecerlo todo de Okis. Compré su cariño con transferencias y regalos, y al final lo que se compra barato sale caro. Aprendí a la mala que el amor de madre no debe ser un cheque en blanco, y que a veces cerrar la cartera es el acto de amor más grande que podemos hacer para que nuestros hijos despierten. Prefiero 1000 veces esta soledad digna, comiéndome una gloria de Linares, en paz, que está rodeada de gente interesada, que solo espera a que me muera, para repartirse lo que tanto trabajo me costó construir. Ya es tarde y toca cerrar el negocio. Bajo la cortina metálica de la ferretería, con mis propias manos, sintiendo ese tirón familiar en la espalda que me recuerda de dónde vengo. El ruido del metal golpeando el concreto resuena en la calle vacía como un punto final a esta etapa de mi vida. Estoy cansada. Sí. Y el cuerpo me cobra factura por los años de esfuerzo. Pero por primera vez en mucho tiempo tengo el alma tranquila. Veo mi nombre en el letrero despintado y sonrío. Este legado se respeta y protege. Me subo a mi camioneta sola, sin chofer ni escoltas, pero con la frente en alto, sabiendo que la dignidad no tiene precio, y que aunque me llamen la mala del cuento, esta huerco malagradecido, algún día me va a agradecer que lo haya enseñado a ser hombre a la fuerza. Han pasado meses y mi ferretería sigue operando con la fuerza de siempre. Roberto continúa en su cuarto de renta lidiando con la soledad y sus deudas, mientras que Vanessa solo me busca para que le cuide al niño gratis. Aunque ver a mi hijo batallar me parte el alma, duermo tranquila, sabiendo que mi patrimonio está seguro y que ya no soy el cajero automático de nadie. El respeto hacia las canas no se suplica, se impone con carácter y firmeza. Protejan sus negocios y cuentas bancarias. Jamás entreguen el poder económico a sus hijos esperando recibir lealtad a cambio. ¿Crees que fui muy dura al despedirlo o hice bien enseñarle a valorarme a la fuerza? Los leo en los comentarios. Doña Carmen, 65 años. M.